Hola a todos, hoy les vamos a presentar sobre las terapias alternativas. Las medicinas alternativas y complementarias son todas aquellas prácticas y recursos de curación acompañadas de sus respectivas teorías y creencias y no son intrínsecas al sistema de salud políticamente dominante de una sociedad o cultura en un periodo histórico determinado. En contraste con la medicina tradicional, muchas de estas disciplinas complementarias no solo claman el alivio de síntomas, sino la restauración del bienestar, en un proceso de autocuración enmarcado en una perspectiva holística. Desde la comunidad científica, estas prácticas se caracterizan por un limitado respaldo experimental, la ausencia de ensayos clínicos y de métodos de prueba para evaluar sus resultados, lo cual desde hace un par de décadas ha ido cambiando. Cada vez se publican más estudios de diversos tipos que evalúan la eficacia de complejos aspectos de estas terapias. Hace falta más investigación. A su vez, estas terapias pueden tener un efecto a nivel subjetivo y se asocian a cambios en el estilo de vida. De acuerdo a la literatura, el efecto que se produce ante estas formas de terapia se relaciona con el placer. Esta es una terapia componente utilizada por sus efectos no específicos o específicos sin acción probada para la enfermedad que se desea tratar. En general han sido reprobados por la comunidad médica en lugar de ser concebidos como un tratamiento de apoyo dirigido a tranquilizar, calmar o brindar paz al paciente. El efecto placebo es una clase heterogénea de eventos psicobiológicos atribuibles a un contexto terapéutico general, o sea, un efecto contextual. Un placebo no podría producir ningún efecto fuera de contexto, pero sí podría mostrar distintos efectos en contextos diferentes. Bueno, esta definición lleva a cuestionar la concepción de que el efecto placebo es producido por el propio placebo. Implica aceptar que una intervención por sí sola puede producir un efecto para el cual no tiene una acción específica. Entonces, si el significado individual de una intervención médica también depende de la cultura y el trasfondo histórico, el efecto placebo representa una insuficiencia obvia del modelo mecanicista para comprender el fenómeno terapéutico. Este fenómeno se compone mediante complejos mecanismos neurobiológicos que involucran neurotransmisores con efectos analgésicos y la activación de áreas específicas del cerebro relacionadas con el sistema de recompensa. Y como se mencionó anteriormente, estos mecanismos alteran las manifestaciones sintomáticas de la enfermedad, no afectan su fisiopatología. Algunos de los efectos psicológicos involucrados en el efecto placebo son el condicionamiento clásico y el de las expectativas. A la vez, otros factores contextuales que pesan guardan relación con la interacción médico-paciente que se desarrolla en estas terapias. Parece distar bastante de las formas de comunicación que se dan en las terapias tradicionales. El trato es importante debido a que es mediante esta interacción que aparece la oportunidad de intervenir de acuerdo con las necesidades del paciente, y para ello el médico debe escuchar e implicarse en el contexto. Todo esto quiero preguntarme, ¿es suficiente la evidencia del efecto de las terapias alternativas como para que sean cubiertas por los sistemas de previsión? Nuestra hipótesis tentativa sería que mientras que efectivamente se puede producir un efecto psicológico con un componente fisiológico significativo, siguen existiendo varias limitaciones, siendo una de las principales su orientación al bienestar más que a la cura de las patologías. El efecto placebo no es exclusivamente un sesgo de respuesta y se ve reflejado en la activación de varios sistemas neurofisiológicos relacionados con la percepción del dolor. Diversos estudios han mostrado la participación de los opioides endógenos en el efecto analgésico de algunos placebos. Los opioides son sustancias que reducen el dolor y los opioides endógenos son secretados por el propio cuerpo. Más de 40 estudios de neuroimagen utilizando la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional han demostrado que el efecto placebo se asocia con actividad en múltiples sistemas cerebrales. En la siguiente imagen se puede visualizar la corteza somatosensorial e ínsula dorsal posterior son zonas que se activan ante el dolor somático según su grado o intensidad. El tálamo medial es el lugar de integración del dolor y afecto. La ínsula interior es la zona relacionada con la motivación, decisión, afecto. El giro cingulado anterior dorsal es una zona relacionada con la evitación. La corteza prefrontal dorsolateral está relacionada con las expectativas y los objetivos. El núcleo accumbens y el cuerpo estriado ventral están relacionados con el valor motivacional y hedónico. Y finalmente la médula rostroventral se relaciona con el control del dolor a través de la columna vertebral. Las áreas de la corteza somatosensorial, ínsula dorsal posterior, tálamo medial, ínsula interior y giro cingulado anterior dorsal responden ante estímulos dolorosos. Los tratamientos placebo reducen la activación de estas áreas ante estímulos dolorosos. Las áreas de la corteza prefrontal dorsolateral, corteza órbito-frontal lateral, núcleo accumbens, cuerpo estriado ventral y médula rostroventral se asocian a una mayor activación ante un placebo.
antes o durante una estimulación dolorosa, y la activación de esta se relaciona con el procesamiento de información sobre el contexto y la generación de expectativas y creencias sobre el placebo. En la homeopatía, como ejemplo de medicina alternativa, se seleccionan sustancias que en grandes cantidades provocan síntomas parecidos a los que sufre el paciente y se diluyen en alcohol o agua destilada. La posible explicación de que los tratamientos homeopáticos son de ayuda para algunas personas residiría en el poder de producción de los efectos placebos con una base neurofisiológica. El efecto de las expectativas o la creencia de que un tratamiento va a ser efectivo y el deseo de mejorar pueden aumentar el efecto placebo. El segundo es el efecto que se produce a través del condicionamiento clásico. En concreto, la asociación repetida entre un estímulo neutral y un estímulo condicionado puede lograr que el estímulo neutral acabe causando la misma respuesta que el estímulo condicionado. En segundo, la acupuntura es otro ejemplo de terapia alternativa que consiste en la inserción de agujas en diversos puntos del organismo. Según estudios, se puede lograr alterar las sensaciones dolorosas que llegan al sistema nervioso central a través de las vías aferentes o bien liberar sustancias endógenas como oxitocina, esteroides, endorfinas que ningún otro tratamiento puede imitar. Puede ser empleada para el control del dolor a largo plazo y para el dolor agudo en aquellas personas que no toleran fármacos. Y finalmente, el sistema de diagnóstico y tratamiento propuesto por el Dr. Edward Bach posee potencialidades para ser utilizado como una intervención de estilo de vida. Se asume como un ritual terapéutico, cargado de significado espiritual, concordante con las motivaciones de individuos espirituales. El individuo tiene el poder de sanar, pero debe aprender el significado de su enfermedad, el signo. Le transmite y realizar una transformación en su estilo de vida que erradique esta causa. Volviendo a la pregunta sobre si se ha recaudado suficiente evidencia de eficacia en la acción molecular de las medicinas alternativas o complementarias en el tratamiento de enfermedades, como para entonces reclamar respecto a ellas mayor consideración a fin de incluirlas dentro de las políticas públicas de salud, que las harían igual de asequibles que los tratamientos convencionales, siendo cubiertas también por los sistemas de previsión. Creemos que es importante matizar sobre sus efectos y sobre todo entenderlos como preventivos y paliativos, pero no demasiadas veces curativos, o por lo menos no existe suficiente evidencia sobre esto, por lo que, si bien en base a lo aprendido durante el curso, con la práctica cotidiana de los saberes de las medicinas alternativas, como el que aplica la medicina tradicional china, ya sea en hierbas o acupuntura, se añaden beneficios epigenéticos que mejoran síntomas y refuerzan nuestro sistema ante los disruptores endocrinos. No todas las prácticas alternativas pueden reemplazar del todo un tratamiento médico convencional. Y en general, estas medicinas alternativas funcionan como un plus que debiese ser más asequible porque a pesar de su mecanismo aparentemente más seguro de garantía gracias al placebo, efectivamente logran aliviar la carga de algunos pacientes. Esto último, sobre todo en tanto, como ya fue dicho, en este tipo de terapias la relación clínica con el paciente suele ser más fuerte o incluso sentarse en bases que exceden la relación de tratado y tratante. Este vínculo casi ulterior entre, por ejemplo, una maestra en acupuntura que además hace sesiones de Reiki y administra sesiones de ceremonias con depuración a base de veneno de rana, como es el cambó, o de aspirar nicotina, como es con rapé, puede no solo excepcionalmente, dada la vulnerabilidad propia, sino que también les llevan a vivir en un trance según el cual las condiciones materiales que les llevaron a la condición física de padecimiento en la que están dependen de cómo ellos mismos puedan recobrar un equilibrio de su energía vital. Con esto a lo que queremos llegar como grupo es a una reflexión final sobre que estas enfermedades que suelen tratarse o intentar paliar el dolor que conllevan y son cada vez más comunes, tienen su agravante principal en la privación que sufren las personas mismas de la vida. En estos lugares donde se ofrecen terapias alternativas, pareciese ser que los pacientes pueden por fin encontrar un espacio donde todo está enfocado a extender la vida,
donde abunda la vida y hay exceso de opciones pseudocientíficas que pueden dar una alternativa, dar mayor esperanza que las terapias o los tratamientos, convencionales. Sin embargo, muchas de estas no solamente carecen de evidencia que pueda ayudar, sino que en estos lugares también se ofrecen cosas que son de plano nocivas, como por ejemplo es la aspiración nasal de rapé, que es básicamente tabaco tostado, pero que también muchas veces viene con bastantes otros químicos y que, a diferencia de lo que se dice, que es que limpiaría la glándula pineal y eso ayudaría a un montón de cosas, hay bastante evidencia de que es nocivo, pero más allá incluso que las terapias mismas y la evidencia ambigua respecto a sus efectos, otra cosa con la que tener cuidado es con el subjetivismo radical en que pueden devenir estas prácticas, desde donde se despolitiza el malestar y se crea una cierta especie de inmunidades psicológicas y personales protegidas por el dios holístico ante la monstruosidad material y metafórica que repercute en nosotros a propósito del progreso y cómo éste se ha dado. Y por último, parte de esta reflexión viene a partir de apuntes críticos que hizo Daniela Céspedes y están disponibles en el segundo encuentro de astrología hecho el 2020, en donde hace una crítica ahí mismo en medio de otros expositores sobre el tema. Y dejamos también la referencia de un libro que desde la experiencia de la socióloga Bárbara hace un recorrido crítico desde su propio padecer de cáncer a través de varias terapias alternativas y reflexiones que hace a partir de las condiciones a las que ella cree se somete a los individuos que llevan este tipo de enfermedades, lo cual en términos generales parece sugerir como fantástico y fraudulento, comparándolo muchas veces con esta especie de inmunización que genera el comprometerse con las terapias, así como la autoexplotación anestesiaría en una idea de motivar el negocio de la motivación. Está ahí súper interesante para revisar y ampliar la perspectiva que tenemos respecto a esto en tiempos donde parece ser que somos más susceptibles a caer en cualquier especie de promesa de bienestar.